En abril de 1945, la caída de Berlín marcó el colapso definitivo del Tercer Reich. Mientras las tropas aliadas avanzaban, Adolf Hitler se encontraba en su búnker subterráneo, rodeado de caos y derrota. Se dice que, en un acto desesperado, el Führer se quitó la vida. Sin embargo, décadas después, las circunstancias exactas de su muerte siguen envueltas en misterio. ¿Realmente Hitler se suicidó en su búnker o logró escapar antes de su caída? Las teorías sobre su final han perdurado, y las dudas sobre su destino siguen siendo objeto de fascinación y especulación. En este artículo, exploramos las últimas horas de Hitler y las teorías que han alimentado una de las conspiraciones más intrigantes de la historia. ¿La verdad finalmente saldrá a la luz o continuará siendo una pieza de historia sin resolver? La vida temprana de Adolf Hitler, del artista soñado al líder totalitario. Adolf Hitler, uno de los dictadores más notorios de la historia, comenzó su vida en circunstancias humildes. Nació en 1889 en Braunau am Inn, un pequeño pueblo austriaco en la frontera con Alemania. Desde joven mostró una personalidad compleja, marcada por una relación problemática con su padre, un hombre autoritario y distante, y una madre que, por el contrario, lo sobreprotegía, alimentando sus aspiraciones sin restricciones. En su juventud, Hitler soñaba con convertirse en artista, una ambición que lo llevó a Viena. Sin embargo, su carrera artística nunca despegó. Fracasó en los exámenes de ingreso a la Academia de Bellas Artes de Viena en 2 ocasiones, lo que le causó una profunda humillación y lo sumió en una amargura persistente. Este rechazo marcó el inicio de una etapa errante en su vida. Mientras vagaba por Viena, Hitler fue testigo del creciente fervor nacionalista, y fue allí donde sus opiniones comenzaron a formarse. El ambiente de la ciudad lo influenció profundamente, alimentando su odio hacia los judíos y las ideas de superioridad racial, que con el tiempo se convertirían en pilares fundamentales de su ideología. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Hitler, buscando un propósito, se alistó en el ejército alemán. La guerra representó un punto de inflexión, un conflicto que terminó con la derrota de Alemania, lo que dejó al país devastado y desmoralizado. Para Hitler, la firma del Tratado de Versalles en 1919, que imponía duras sanciones económicas a Alemania, fue una humillación que lo llenó de furia. Este sentimiento se transformó en una teoría de conspiración que culpaba a los judíos, los marxistas y los políticos alemanes traidores de la caída de Alemania. En 1919 se unió al Partido Obrero Alemán Nacional Socialista, precursor del partido nazi. Gracias a su oratoria apasionada y su habilidad para manipular las emociones del pueblo, Hitler pronto se convirtió en el líder indiscutido del partido. Inspirado por el fascismo de Benito Mussolini, en 1923 lideró el fallido putsch de la cervecería, un intento de golpe de Estado que lo llevó a prisión. Aunque fracasó en su intento de tomar el poder por la fuerza, su encarcelamiento no fue en vano. Durante su tiempo tras las rejas, Hitler escribió Mein Kampf, su manifiesto político y autobiográfico, que exponía su visión de un Estado autoritario, el antisemitismo radical y su sueño de un espacio vital para los alemanes en Europa. Tras salir de prisión, Hitler cambió su enfoque, buscando ahora el poder a través de canales legales. Prometió restaurar la grandeza de Alemania, deshacer el Tratado de Versalles y devolver a la nación a su posición de liderazgo mundial. A medida que la Gran Depresión golpeaba a Europa, sus promesas de una economía restaurada y una Alemania fuerte encontraron eco en millones de alemanes desilusionados. Para principios de la década de 1930, el partido nazi se había convertido en el partido más grande del Reichstag, aunque sin mayoría absoluta. En 1933, mediante una serie de maniobras políticas, Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Desde ese momento, su ascenso fue imparable. En cuestión de meses, Hitler consolidó su poder absoluto. A través de la ley habilitante, aprobada en marzo de 1933, el Parlamento le otorgó poderes dictatoriales, lo que puso fin a la República de Weimar y selló el destino de la democracia alemana. Rápidamente, Hitler eliminó a todos sus opositores políticos. Los nazis prohibieron otros partidos, destruyeron sindicatos y utilizaron la Gestapo y las SS para reprimir cualquier forma de disidencia.
La propaganda nazi, controlada por Joseph Goebbels, retrataba a Hitler como un líder infalible, el salvador de Alemania. A su vez, el Estado totalitario que Hitler construyó promovía una ideología de odio, discriminación y violencia, centrada en la pureza racial, especialmente contra los judíos. En el ámbito internacional, Hitler no se conformó con reconstruir Alemania. Sus ambiciones expansionistas eran claras. A partir de 1936, comenzó a violar el Tratado de Versalles. Reocupó Renania, anexó Austria, el Anschluss, y se apoderó de los Sudetes, una región de Checoslovaquia poblada por alemanes étnicos. La política de apaciguamiento de los países occidentales, especialmente de Gran Bretaña y Francia, solo alentó sus deseos de expansión. Finalmente, el 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia, lo que provocó la declaración de guerra de Gran Bretaña y Francia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Con la táctica de la Blitzkrieg, el Tercer Reich ocupó rápidamente gran parte de Europa. Sin embargo, el comienzo de la guerra no solo significó la expansión territorial para Hitler, sino también la intensificación de sus políticas genocidas, que culminarían en el Holocausto, un genocidio que marcaría para siempre su legado. La historia de Adolf Hitler, desde su juventud soñadora hasta su transformación en dictador despiadado, es un relato de cómo el odio y la desesperación pueden alimentar el poder absoluto. Su ascenso, basado en la manipulación, la violencia y la ideología extrema, dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad, y la guerra que desató transformó al mundo para siempre. Últimos días de Hitler, el colapso del Tercer Reich. A principios de 1945, la situación del Tercer Reich era desesperada. Lo que alguna vez fue un imperio expansionista e imparable, ahora se desmoronaba bajo la presión de los avances aliados en ambos frentes. En el este, la invasión alemana de la Unión Soviética, que había comenzado en 1941 con la esperanza de una victoria rápida, se estancó en la vastedad de Rusia. La derrota alemana en la batalla de Stalingrado entre 1942 y 1943 fue un golpe devastador, donde más de 800.000 soldados alemanes perdieron la vida. La pérdida de la Sexta Armada alemana marcó un punto de inflexión en la guerra en el este, y desde entonces, los soviéticos avanzaron inexorablemente hacia Berlín. Mientras tanto, en el frente occidental, la invasión aliada del día D, en junio de 1944, marcó el inicio de una ofensiva imparable. Las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía, liberaron París en agosto y continuaron su avance hacia el corazón de Alemania. A medida que las defensas alemanas se desplomaban y los soldados de Hitler retrocedían, los aliados comenzaron a rodear el Reich desde el este y el oeste. En 1944 y 1945, la caída de las ciudades alemanas y la destrucción de su infraestructura industrial por los bombardeos aéreos aliados fueron factores determinantes en la caída final. Para principios de 1945, la derrota de Alemania parecía inevitable. Sin embargo, Hitler, sumido en una creciente paranoia y desconectado de la realidad, se negó a rendirse. En su búnker subterráneo en Berlín, rodeado de ruinas y con las tropas soviéticas a las puertas, el Führer seguía comprometido con su visión de una Alemania victoriosa, a pesar de que todos los signos indicaban lo contrario. La resistencia alemana se reducía a unos pocos frentes, y el Tercer Reich estaba al borde de su destrucción final. La lucha que Hitler había jurado mantener hasta el final llegaba a su conclusión más amarga y trágica. Últimos días en el búnker, la decadencia de Hitler. En el invierno de 1945, la caída del Tercer Reich era ya irreversible. Los aliados, avanzando desde el oeste, se acercaban a Berlín, mientras el Ejército Rojo presionaba desde el este. Con las fuerzas alemanas a la defensiva y la capital alemana a punto de ser tomada, Adolf Hitler se refugió en su último bastión, el Führerbunker, un complejo subterráneo diseñado para soportar los bombardeos y proteger al Führer en los días más críticos. El búnker, que se encontraba a decenas de metros bajo la Cancillería del Reich, era un lugar fortificado y asfixiante, de más de 30 habitaciones. Sus gruesas paredes de concreto de 6 pies de espesor
y una serie de túneles conectados a otros edificios gubernamentales cercanos ofrecían cierta seguridad ante los ataques aéreos. Sin embargo, dentro de este refugio, la realidad del colapso del régimen nazi era innegable. A pesar de su creciente aislamiento y de la derrota inminente, Hitler se aferraba a la esperanza de un milagro. Aún así, dentro de su búnker, Hitler seguía tomando decisiones que reflejaban su desconexión total de la situación. Emitía órdenes militares y promovía estrategias que carecían de fundamento, ignorando las recomendaciones de sus generales y el contexto de la guerra. La atmósfera en el Führerbunker era cada vez más desesperada. Los pocos que aún lo acompañaban, incluyendo a su pareja Eva Braun, y algunos de sus oficiales más cercanos, eran testigos de un hombre completamente trastornado. En su último cumpleaños, el 20 de abril de 1945, Hitler salió brevemente para otorgar cruces de hierro a los miembros de las juventudes hitlerianas, pero la gran mayoría de su tiempo lo pasaba inmerso en un estado de constante enfado, revisando mapas y lanzando acusaciones a sus oficiales, a quienes veía como traidores. A medida que las fuerzas soviéticas se acercaban y el cerco de Berlín se cerraba, Hitler se refugiaba en sus recuerdos, manteniendo la esperanza de que algún giro de los acontecimientos pudiera salvar a Alemania. Pero esa esperanza era vana. Las noticias de la situación desesperada fuera del búnker, junto con los informes de la caída de varias ciudades alemanas, empezaron a penetrar su aislamiento. Sin embargo, su negativa a aceptar la derrota y su creciente paranoia solo profundizaban su desconcierto. A lo largo de esos días, Hitler continuaba en su delirio, rechazando cualquier sugerencia de rendirse. La realidad de su derrota junto con la caída de su régimen no logró penetrar en su mente. La última gran ofensiva para salvar Berlín, una ilusión más, fracasó rotundamente, dejando al Führer frente al inevitable final que tanto había temido. El Führerbunker, que una vez fue el centro de poder del Tercer Reich, se convirtió en el escenario de la caída de un hombre y un imperio. La descomposición mental de Hitler en sus últimos días. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, la salud física y mental de Adolf Hitler se deterioraron a un ritmo alarmante. A medida que la derrota se hacía inevitable, la presión sobre el líder nazi alcanzó niveles insoportables, exacerbando su ya grave estado. En el momento en que los aliados comenzaron a invadir Berlín, Hitler se encontraba atrapado en su búnker, rodeado por los escombros de un régimen que se desplomaba. La combinación de una enfermedad física debilitante, el uso excesivo de drogas y una mente cada vez más desconectada de la realidad hicieron de sus últimos días un retrato de desesperación y locura. Uno de los factores más importantes en su decadencia fue la enfermedad de Parkinson, que afectaba su capacidad para moverse con normalidad. Los temblores en sus manos y piernas eran notorios, y su marcha arrastrada se convirtió en un símbolo de su creciente debilidad. La postura encorvada y la falta de coordinación motora también eran indicios claros de que su salud física se encontraba en declive. Sin embargo, los síntomas físicos eran solo una parte del cuadro. La salud mental de Hitler, ya afectada por años de paranoia y ego extremo, llegó a su punto más bajo en los días finales de la guerra. Hitler estaba bajo el cuidado de su médico personal, Theodor Morell, quien administraba una combinación de medicamentos, incluidos anfetaminas, barbitúricos y opiáceos, lo que solo empeoraba su condición. El abuso de estas sustancias alteraba su juicio, sumiéndolo en estados de delirio y paranoia. En muchos momentos, Hitler se mostraba completamente desconectado de la realidad, tomando decisiones irracionales y desafiando los informes de sus propios generales, quienes le advertían sobre la inminente derrota. Este desdén por la verdad y su negación obstinada de la situación contribuyeron a su aislamiento emocional y político. A medida que la situación empeoraba, Hitler se sumía en una profunda depresión. No solo se encontraba enclaustrado en su búnker, sino que también sufría de insomnio severo y ansiedad constante. Pasaba sus noches dando paseos nerviosos y reviviendo mentalmente los primeros años de su ascenso al poder, cuando su popularidad y confianza eran inconmensurables. Esta nostalgia por tiempos mejores se combinaba con su creciente desesperación, creando un ciclo de desesperanza que lo consumía lentamente. El círculo cercano de Hitler,
compuesto principalmente por sus más leales seguidores y aduladores, exacerbó aún más su desconexión de la realidad. Al temer la ira del Führer, nadie se atrevió a enfrentarlo o decirle la verdad sobre la situación militar de Alemania. Esto creó un ambiente donde sus decisiones se vieron únicamente reflejadas en su visión distorsionada del mundo, llevándolo a tomar decisiones militares erróneas que aceleraron la caída del Tercer Reich. Historiadores como Albert Scharr han señalado que la falta de una crítica real a Hitler y la adulación constante contribuyeron a su creciente locura. A medida que la guerra se tornaba más desesperada, la presión aumentó, y el Führer no solo fue incapaz de afrontar la derrota, sino que incluso en sus momentos más críticos, su ego no le permitió contemplar una rendición. Mientras el Tercer Reich se desplomaba a su alrededor, Hitler permaneció encerrado en su propio mundo de delirio, alimentado por una mezcla de nostalgia, paranoia y desesperación. En el último acto de su vida, Hitler abandonó cualquier esperanza de redención o salvación, convirtiéndose en un hombre completamente perdido en su propia mente, mientras Alemania se desplomaba ante los ojos del mundo. La historia de su caída no solo es la de un dictador que perdió la guerra, sino la de un hombre cuya salud mental y física colapsaron al mismo tiempo, sellando su destino de forma trágica e irreversible. Hitler se casa con Eva Braun, la última decisión en el fin del Tercer Reich. El 29 de abril de 1945, en medio de la batalla más feroz por Berlín, con las fuerzas soviéticas a solo unos metros de la Cancillería, Adolf Hitler tomó una decisión inesperada y simbólica. Se casó con Eva Braun. En ese día de desesperación, cuando la derrota era inevitable, la boda fue una manifestación de la lealtad inquebrantable de Eva y una de las últimas acciones del dictador antes de su trágico destino. La situación en Berlín era desesperante. Los bombardeos soviéticos se intensificaban y la ciudad se desmoronaba bajo el peso de la ofensiva. En las calles cercanas a la Cancillería, los soldados rusos avanzaban implacables, mientras que un puñado de soldados alemanes intentaba resistir. La población civil, incluyendo niños y ancianos, se unió a la defensa de la ciudad, luchando ferozmente por evitar que las tropas enemigas tomaran a las mujeres como botín de guerra, un destino temido que muchas mujeres alemanas sufrían a manos del ejército soviético. En este escenario apocalíptico, a la 1 de la mañana, Hitler y Eva Braun, tras años de relación marcada por el ocultamiento y la indiferencia pública de Hitler, decidieron casarse. La ceremonia se llevó a cabo en el búnker de la Cancillería, con la intervención del notario Walter Wagner y la presencia de los pocos testigos disponibles, Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, y Martin Bormann, secretario personal de Hitler. La boda, más que un acto romántico, fue un gesto simbólico. A pesar de la relación que ambos habían mantenido a lo largo de los años, muchos en el círculo cercano de Hitler se sorprendieron por esta repentina decisión. Hitler, conocido por su desprecio hacia Eva, nunca había mostrado públicamente afecto hacia ella. De hecho, durante años, había ridiculizado su papel y mantenido a Eva en las sombras, alejándola de la vida política. Sin embargo, Eva Braun siempre estuvo dispuesta a seguir a su amante, incluso cuando la situación empeoró. A pesar de las órdenes de Hitler para que se quedara a salvo fuera de Berlín, Eva se presentó en la capital para estar junto a él en sus últimos momentos. Su amor por Hitler fue inquebrantable y decidió compartir con él su destino, sin importar las circunstancias. Hitler, por su parte, valoraba profundamente la lealtad, algo que Eva le había mostrado constantemente a lo largo de los años. Fue esta fidelidad la que llevó al dictador a recompensar su devoción con un gesto tan trascendental como darle su apellido. Poco después de la boda, a las 2 de la mañana, Hitler redactó su testamento político y personal. Con la secretaria Traudl Junge como testigo, Hitler nombró a Karl Dönitz, gran almirante de la Armada alemana, como su sucesor. A Martin Bormann le otorgó el liderazgo del partido nazi, el NSDAP. En ese testamento, Hitler dejó claro que su mente ya estaba puesta en la inminente muerte y en la caída del Tercer Reich. Los últimos movimientos en su vida no eran solo actos formales, sino que reflejaban una desesperanza profunda, una visión de un futuro donde ya no habría lugar para él ni para sus ideas. Con un champán en mano para sellar la ceremonia,
Hitler se despidió de la vida con una mezcla de frialdad y fatalismo. Mientras la máquina de escribir de su secretaria tocaba las teclas en el claustrofóbico búnker, el Führer estaba consciente de que su imperio estaba a punto de caer. Los ecos de la guerra que él mismo desató resonaban ya como un eco lejano, y el fin era inevitable. La lealtad de Eva Braun, la que había sido testigo de su ascenso y caída, le acompañó hasta el último momento, sin arrepentimientos, sin esperanza. Ese día la historia de Alemania y la del mundo se escribió en las últimas páginas del Tercer Reich. Hitler y Eva Braun, tras una vida marcada por el poder, la desesperación y el delirio, se prepararon para el acto final. El fin del régimen nazi estaba sellado y la caída del dictador resultó inevitable. El acto final, la muerte de Hitler y Eva Braun. En las primeras horas del 30 de abril de 1945, el Führer Adolf Hitler y su esposa Eva Braun pusieron fin a sus vidas en el búnker subterráneo de la Cancillería del Reich, en una Alemania ya devastada por la Segunda Guerra Mundial. Con Berlín a punto de caer ante el asedio soviético, Hitler, quien había estado luchando hasta el último momento, decidió que no enfrentaría la humillación de ser capturado por los enemigos de su régimen. A tan solo unos días de su 56º cumpleaños, Hitler, cada vez más aislado y paranoico, firmó su testamento final. En él, legaba su vasto patrimonio a su partido y a su esposa, Eva, además de dejar instrucciones sobre la distribución de su colección de arte, que pensaba ser preservada en un museo en Austria. A lo largo de esos días, la situación era cada vez más desesperada. El 29 de abril, Hermann Göring, uno de los principales líderes del régimen nazi, había intentado negociar con los aliados sin la aprobación de Hitler, lo que generó una furia incontrolable en el Führer. Como resultado, Göring fue arrestado y despojado de sus cargos, un indicio claro de la caída definitiva del sistema nazi. El 30 de abril, con las fuerzas soviéticas a tan solo unas cuadras de la Cancillería, Hitler y Braun se retiraron a su suite privada después de un último almuerzo. Alrededor de las 2:30 de la tarde, el mayordomo de Hitler, que permanecía cerca de sus aposentos, escuchó un disparo. A las 3:30 de la tarde, entró en la habitación y encontró los cuerpos sin vida de Hitler y Eva Braun. Hitler había disparado un arma contra su cabeza, mientras que Eva, fiel hasta el final, se había suicidado al ingerir una cápsula de cianuro. Sus cuerpos fueron rápidamente transportados fuera del búnker y quemados en el jardín, parcialmente destruido por los bombardeos, en un intento por evitar que sus restos cayeran en manos enemigas. El testamento de Hitler, dictado en sus últimos momentos, reafirmaba sus creencias ideológicas y sus acusaciones contra los judíos, a quienes culpaba de la guerra. Al negarse a ser capturado o exhibido como un trofeo de guerra, Hitler evitó el destino de su homólogo italiano, Benito Mussolini, quien fue ejecutado y su cuerpo exhibido públicamente. Para él, el suicidio fue una forma de evitar la humillación y de presentar su muerte como una declaración final de resistencia. A pesar de las teorías marginales que sugieren que Hitler podría haber escapado de Berlín, los testimonios de testigos presenciales y los análisis forenses de los restos hallados por las fuerzas soviéticas han confirmado su muerte. Los registros dentales de Hitler, que fueron comparados con los restos recuperados, coincidieron perfectamente, descartando cualquier duda sobre su suicidio. El 30 de abril de 1945 marcó, de manera definitiva, el fin del régimen nazi. El hombre que había buscado dominar Europa y destruir millones de vidas había muerto, junto a su compañera de toda la vida, en el mismo acto de desesperación y negación que caracterizó su caída. Así concluyó la historia de uno de los dictadores más infames de la historia, que eligió morir en su búnker sin rendirse jamás, pero también sin alcanzar sus delirantes sueños de grandeza. Veredicto de la historia: el suicidio de Hitler y las teorías de escape. La muerte de Adolf Hitler ha sido objeto de especulación, controversia y teorías de conspiración durante décadas. El análisis de los restos del Führer tras su suicidio en el búnker de Berlín en abril de 1945 estuvo envuelto en secretismo y su manejo estuvo plagado de confusión y contradicciones. A medida que las fuerzas soviéticas entraban en la capital alemana,
El régimen nazi colapsaba y los últimos vestigios del Tercer Reich caían. La búsqueda de los restos de Hitler se convirtió en un proceso lleno de incertidumbre y manipulación. El 1 de mayo de 1945, los soviéticos tomaron el búnker donde Hitler había pasado sus últimas horas. En los días siguientes, desenterraron los cuerpos parcialmente quemados de Hitler y Eva Braun. Las autopsias realizadas en un hospital militar soviético confirmaron que Hitler había muerto tanto por una herida de bala en la cabeza como por envenenamiento con cianuro. Sin embargo, la falta de detalles precisos y la reticencia del gobierno soviético para revelar información sobre el hallazgo alimentaron las teorías de que Hitler podría haber sobrevivido y escapado de Berlín, un mito que persiste hasta hoy. Aunque la Unión Soviética tardó años en admitir públicamente que poseía fragmentos del cráneo y la mandíbula de Hitler, los detalles sobre su muerte seguían siendo ambiguos. En 1968, Moscú reconoció finalmente la posesión de estos restos, pero la línea oficial del régimen seguía siendo incierta sobre la veracidad de los informes. La situación dio un giro en 1970, cuando los soviéticos permitieron que periodistas occidentales inspeccionaran un fragmento de cráneo con un agujero de bala, supuestamente prueba de su suicidio. Sin embargo, ese fragmento resultó ser de una mujer, no de Hitler, lo que generó aún más dudas y desinformación sobre la muerte del dictador. No fue hasta la década de 1990, después del colapso de la Unión Soviética, cuando los investigadores occidentales tuvieron acceso a los archivos rusos. El análisis de los restos, que incluían los fragmentos dentales de Hitler, confirmó que estos coincidían con los registros médicos del dictador. El cráneo, sin embargo, pertenecía a una mujer, lo que llevó a la conclusión de que algunos de los restos recuperados eran incorrectos o mal identificados. A pesar de esto, la mayoría de las pruebas apuntan a que Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945 usando una pistola y cianuro como parte de un pacto suicida con su esposa Eva Braun. Aunque las teorías sobre la huida de Hitler persisten, la evidencia científica y los testimonios de los testigos presenciales del búnker desmienten esta posibilidad. Escapar de una ciudad rodeada por las fuerzas soviéticas era prácticamente imposible, y el mito de un Hitler en fuga se desmorona ante los hechos. Las pruebas forenses y los testimonios de quienes estuvieron con él en sus últimos días indican de manera concluyente que el dictador nazi murió en Berlín, junto a Braun, cerrando de esta manera el capítulo final del Tercer Reich. Este enigma histórico, alimentado por teorías conspirativas y especulaciones, ha perdurado durante más de 70 años. Misterios y mitos en los medios. La muerte de Hitler a través de las décadas. La figura de Adolf Hitler y su muerte en el búnker de Berlín se han convertido en uno de los temas más discutidos y manipulados en los medios de comunicación durante más de 75 años. Desde los primeros días tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, las narrativas en torno a su muerte han estado fuertemente influenciadas por los intereses políticos de la época. A medida que las superpotencias de la Guerra Fría se enfrentaban en una lucha ideológica, el destino de Hitler se convirtió en una pieza clave de propaganda, con relatos contradictorios y teorías de conspiración que han persistido hasta el día de hoy. Inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la desaparición de Hitler fue un tema central en la cobertura mediática. Mientras los aliados celebraban la victoria sobre el Tercer Reich, los soviéticos, que habían sido los primeros en llegar al búnker de Hitler, emitieron relatos sobre su suicidio, con detalles que fueron mantenidos en secreto durante años. Los medios occidentales, en particular los estadounidenses y británicos, respaldaron la versión oficial de su muerte en Berlín, lo que proporcionó una narrativa coherente y sin fisuras sobre los últimos días del dictador. Sin embargo, los enemigos de Hitler, especialmente aquellos países derrotados por el régimen nazi, alimentaron la teoría de que el dictador había escapado, sembrando confusión e incertidumbre. Esta estrategia no solo buscaba desorientar al público, sino también debilitar la credibilidad de las autoridades aliadas y soviéticas al cuestionar la veracidad de los informes oficiales. La Guerra Fría añadió una nueva capa de complejidad al misterio de la muerte de Hitler.
Con el mundo dividido entre el bloque comunista y el bloque capitalista, la desaparición de Hitler se convirtió en un tema de propaganda ideológica. Los soviéticos, al no revelar detalles completos sobre la autopsia de Hitler y los restos encontrados, avivaron aún más las dudas sobre su muerte. El hecho de que las autoridades soviéticas hayan mantenido los registros en secreto alimentó las teorías sobre una posible fuga de Hitler hacia América del Sur, una narrativa que comenzó a ganar popularidad en la década de 1960. A lo largo de los años, surgieron libros y documentales que comenzaron a jugar con la idea de que Hitler había escapado de Berlín en lugar de haberse suicidado. Uno de los títulos más influyentes de este periodo fue Grey Wolf, The Escape of Adolf Hitler, que presentaba una historia sensacionalista sobre cómo el dictador nazi habría huido hacia Argentina en un submarino, dejando atrás el colapso de su régimen. Estos relatos, aunque no basados en pruebas confiables, capturaron la imaginación del público, creando una historia alternativa que persiste en el imaginario colectivo. Con el advenimiento de Internet en las últimas décadas, la proliferación de teorías sobre la muerte de Hitler alcanzó nuevas alturas. Las plataformas digitales, accesibles a nivel global, han permitido que cualquier historia, bien documentada o no, se difunda con facilidad. Foros, blogs y redes sociales se han convertido en espacios donde las versiones más especulativas y sensacionalistas sobre el destino de Hitler se mezclan con los hechos históricos verificables. Las discusiones en línea sobre los últimos días de Hitler, como el análisis de los restos encontrados por los soviéticos, han alimentado el revisionismo histórico. Muchas de estas teorías se basan en la reinterpretación de fragmentos de evidencia, como los análisis de su cráneo o la presunta fuga a América del Sur. Sin embargo, a pesar de la enorme cantidad de información y desinformación que circula en Internet, los hechos primarios sobre la muerte de Hitler siguen siendo claros. Los testimonios de los testigos en el búnker, los informes de los soviéticos y las pruebas físicas, como los registros dentales, siguen confirmando que el Führer se suicidó el 30 de abril de 1945. A pesar de las numerosas teorías que siguen circulando, el registro histórico sigue siendo el principal referente para abordar el misterio de la muerte de Hitler. El trabajo de historiadores como Hugh Trevor Roper, que documentó los últimos días de Hitler en su libro Los últimos días de Hitler, consolidó la narrativa del suicidio en el búnker como la versión oficial. Aunque muchas teorías de conspiración persisten, las pruebas de la muerte de Hitler en Berlín en 1945 son irrefutables, y los intentos de reescribir la historia solo reflejan nuestra fascinación por los mitos y el morbo que rodean a una de las figuras más oscuras de la historia. Los medios, desde la prensa tradicional hasta la era digital, han jugado un papel fundamental en la construcción y perpetuación de estas historias, algunas basadas en hechos, otras completamente fabricadas. No obstante, la evidencia documental y los testimonios directos siguen siendo la base que refuerza la versión más lógica y coherente. Hitler murió en su búnker, junto a Eva Braun, el 30 de abril de 1945, marcando el fin de su régimen y el colapso del Tercer Reich. Al final, a pesar de la influencia de los medios y la perpetuación de mitos, los hechos históricos han prevalecido, confirmando que el destino de Hitler es uno de los más documentados y menos misteriosos de la historia moderna.